Mis hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Vamos a continuar con esta serie de estudios que tienen como propósito que el Señor edifique tu vida, que el Señor pueda abrirte el entendimiento. La palabra de Dios nos dice que la leche es para los inexpertos, más el alimento sólido es para aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos. Pero esta enseñanza, bueno, en parte puede ser un poco no tan fácil de digerir si es que apenas empiezas en los caminos del Señor, o pudiera ser, si es que has madurado espiritualmente mucho, pues pudiera ser que se te haga simple y sencillo. Entonces el propósito de esta enseñanza es que la Biblia, que estas buenas nuevas, que así se llama este estudio, esto que estamos haciendo, el propósito es que podamos entender con claridad cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas, y de alguna manera, empezando con algo que parece ser sencillo pero que te aclaro no lo es, podamos comprender cuáles son las situaciones que se vienen desarrollando. Brevemente vimos en la clase pasada acerca de la caída del hombre, aunque implica muchísimas cosas más que poco a poco se irán profundizando. Pues vimos, digamos que, de alguna manera, para que tú puedas entender lo básico y el por qué el hombre está en la condición que ahora se encuentra. De la misma manera, como el hombre cayó, también el diablo y sus ángeles cayeron. Y este es el título de esta enseñanza, de esta clase del día de hoy, es la caída del diablo y sus ángeles. Y vamos sin más a entrar de lleno a esto. La caída del diablo y sus ángeles. Amén. De el número 2 de esta enseñanza de las buenas nuevas de la Iglesia La Hermosa, estudiando la Biblia, ¿verdad? Número 2. Este es el segmento 2 o la clase 2. Pero vamos a empezar, mi hermanito, mi hermanita que nos ves, que nos miras, conociendo entonces por qué cayó Satanás, por qué cayeron los ángeles, y vamos a conocer quién era, o cómo era, y cómo es. ¿Quién es Satanás? Es una pregunta. ¿Quién es Satanás? Satanás es un adversario. Satanás es alguien que se opone, eso significa esa palabra Satanás, alguien que se opone. En hebreo es adversario, en árabe, de hecho, significa mal camino. Entonces, si tú unes las dos palabras, adversario y mal camino, pues más o menos te dan a entender lo mismo. Es alguien que anda, que conduce y que te lleva por un mal camino. ¿Por qué? Porque si Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces el diablo es la mentira, la falsedad, es el camino equivocado, es el camino ancho. Si Cristo es el camino angosto, entonces el diablo es el camino ancho. Por lo tanto, entonces el diablo, su nombre es el adversario, el que se opone. No solamente su nombre es Satanás, que quiere decir adversario, como acabamos de ver, también se le conoce como diablo. ¿Y qué es el diablo? Es un acusador, un difamador o un calumniador. A la vez también se le conoce como Lucifer, que Lucifer, el significado del nombre Lucifer es aquel que aporta luz, o aquel que era un ángel de luz. A ver, vamos a ver si es así. Vamos rápidamente a la primera cita. 2 Corintios 11:14. 2 Corintios
11, 14. Rápidamente, espero que tengas tu Biblia ahí a la mano para que rápido encuentres las citas. Y dice aquí, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De ahí tomamos la referencia de que también se le conoce como Lucifer o Luz Bella, porque mismo Satanás era un ángel de luz. Era, escucha bien la palabra, era, ya no lo es. Era ángel de luz. Ok, de hecho era un lucero de la mañana. A ver rápidamente Isaías 14:12. Ahí rápido lo vas a encontrar. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? En la parte A del texto. Estamos partiendo ese texto en dos. Y la primera porción sería esta: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces por eso también se le conoce como Lucifer. Amén. Espero que vayas comprendiéndolo. Lo bueno de los videos es que tú le puedes ir poniendo pausa para que puedas buscar tu cita y para que puedas leer detenidamente. Mira, hermano y hermana, leer es entender. Leer es entender. Pero vamos siguiéndonos rápidamente. Dice entonces, primero, la primera pregunta: ¿quién era Satanás? Esa es la primera pregunta. Y ya vemos quién es Satanás, quién es el diablo, quién es Lucifer. Pero vamos a ver entonces, para poder saber quién es, vamos a ver cómo era él, cómo era este adversario. Ahora lo conoces que es un adversario. Ahora lo conoces que es la fuente de obras malas, de obras opuestas a las de Dios. Por eso es el que se opone a Dios. Entonces, ahora vamos a ver quién era antes de, porque no siempre fue así. Así como el hombre, vimos en la clase pasada, antes de caer, tenía una condición completamente distinta a la que tiene ahora, así también Satanás tenía una condición diferente a la que tiene actualmente. ¿Cómo era él entonces antes de caer? ¿Cómo era Satanás antes de caer? Número 1. Era un querubín hermoso. Vamos a ver rápidamente ahí en Ezequiel 28:14. Espero lo tengas a la mano tu Biblia y vamos a leerlo. Antes de caer era un querubín hermoso, ¿verdad? Era un querubín. Ahí en el 28:14 dice: tu querubín grande protector. Ahí te está diciendo que él era un querubín. Por eso también puedes entender que tiene grande poder. Si tú entiendes que los querubines son aquellos que están protegiendo el trono de Dios, quiere decir que tienen un rango mucho más elevado que el resto de los ángeles. Entonces, Satanás tenía un rango así de grande. Por eso era un querubín, no era un ángel común. Era un querubín. Amén. Después vemos que era hermoso. En Ezequiel 28:17 vas a encontrar que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era hermoso. Era un querubín hermoso. ¿Sí? Amén. Después, número 3. Era perfecto. Vamos a ver ahí en Ezequiel 28:15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. También en su parte A del texto. Encuentras que era perfecto. Era. Por eso es era. No es. Es era. Era perfecto. Número 4. Al igual que el hombre, también estuvo en el Edén. Fíjate nada más. ¿Y cómo puedes entenderlo? Pues lógico. Dice ahí, y vamos a entrar más adelante a uno de sus nombres,
que la serpiente era astuta y que ella sedujo a Eva. Lo vimos en la clase pasada. Entonces, por eso aquí lo único que hace es reafirmar y confirmar que también él estuvo ahí. A ver, vamos a ver. Estuvo en el Edén. Ezequiel 28, 13. Y dice así, ¿verdad? En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Fíjate. Estuviste, o sea, estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Amén. Vamos a ver, entonces, dice en el número 5, vestido de toda piedra preciosa. Así era él antes. Era alguien hermoso, era un querubín protector, era perfecto, estaba en el Edén, ahí se encontraba. Y vamos a ver, entonces, que también estaba vestido de toda piedra preciosa. Ezequiel 28:13. En la parte que sigue dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Así eran sus vestidos. Si él era hermoso, lógicamente su vestidura era hermosa. Entonces, tú estás viendo cómo era él antes de caer. Antes de caer. Ahí ves sus características. Ahora vamos a ver otra pregunta, la segunda. ¿Por qué motivo fue expulsado del cielo? Nosotros no nos vamos a imaginar, ay, pudo haber hecho esto, lo otro. Además que pudo haber hecho 1000 cosas. Pero nosotros lo vamos a expresar con conocimiento de lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia, porque en la Biblia encuentras todas las respuestas. Amén. Dice, ¿por qué motivo fue expulsado del cielo? Número 1. Quiso ser igual a Dios. Fíjate, quiso ser igual a Dios. Isaías 14:14. A ver, vamos a ver. Dice así, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios. Ahora sí dijo alguien, si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pues imagínate cómo pensó él que Dios no iba a saber lo que él pretendía. Él quería ser igual a Dios. Número 2. Quiso levantar su trono por encima del de Dios. O sea, no solo quería ser igual a Dios, sino quería ser todavía mayor que Él. Quería ser mayor que Él. Vamos a ver ahí en Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quería poner su trono. Cuando dice ahí junto a las estrellas de Dios, después te voy a enseñar que las estrellas en la Biblia, ahora sí con la Biblia, muchas de las veces representan a los ángeles. Entonces, cuando él dice que quería poner su trono junto a las estrellas de Dios, quiere decir que él quería que esos ángeles, que todos aquellos que le sirven a Dios, pues ahora le sirvieran a él. ¿Por qué? Porque él quería estar arriba de Dios y por lo tanto poseer todo lo que le pertenecía a Dios. Entonces, él quería levantar su trono por encima del trono de Dios. Amén. ¿Por qué otra cosa fue expulsado del cielo? Se enalteció. A ver, vamos a ver ahí en Ezequiel 28:1. Porque esta referencia al rey de Tiro
en realidad está hablando en dos sentidos. Le está hablando a un rey terrenal, pero le está hablando a las características que tiene el diablo, que tiene el adversario, que tiene el enemigo. Entonces esto encaja perfectamente con lo que era el diablo. Por eso te digo que tú tienes que entender cuando la palabra de Dios te está hablando literalmente, cuando la palabra de Dios te está hablando espiritualmente, ¿verdad? Tienes que ver cómo es la palabra y cómo discernirla. Vamos a ver ahí entonces, en Ezequiel 28:1. Dice así. A ver, déjame ver, vamos a ver si efectivamente puse bien la cita. Sí, se enalteció, ese es 28:2, perdón, corrígele ahí rápidamente. Es 28:2. Y dice así: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él se enalteció, diciendo, bueno, si yo aquí sirvo, yo aquí ministro, yo conozco todas las cosas, ¿cómo no voy a poder acceder a eso? Es más, soy mejor que todos los demás. Como muchas veces también nos pasa a los siervos y a las siervas que nos creemos mejor que los otros. Creemos que nosotros merecemos un mejor lugar. Creemos que merecemos una mejor posición, una mejor atención. Creemos que sabemos más. Que estamos más llenos de la presencia de Dios, pero no nos equivoquemos. Porque puede ser que estemos enaltecidos. Así como el diablo dice, se enalteció. Número 4, se llenó de maldad. Vamos a ver el 28:15 de Ezequiel. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta el día que se halló en ti maldad. Primero vimos la parte A, antes de caer era perfecto, en la parte A, aquí lo dice este versículo, pero en la parte B del versículo dice que después de ser perfecto, fue perfecto hasta que se halló en él maldad. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué? Porque se llenó de maldad. Imagínate. Número 5. Corrompió su sabiduría. Corrompió su sabiduría. Corromper, tú puedes entender que es algo que se descompone, algo que deja de ser útil para la función que fue creado, algo que ya no tiene esa utilidad, puesto que está corrompido. Entonces, algo corrompido es algo que está ya deforme, es algo que ya está cambiado, es algo que ya no es puro, que ya no es natural, que ya no es útil para lo que fue creado. Imagínate, así como la palabra de Dios te dice que una poca de levadura leuda toda la masa, dando a entender que cuando tú ayunas y estás en ayuno y te enojas, pues ya está corrompido tu ayuno. Dando a entender que si tú estás en ayuno y señalas, ya está corrompido tu ayuno. Dando a entender que si tú diezmas o tú ofrendas y te jactas de que diezmas y de que ofrendas, ya está corrompido ese diezmo, ya está corrompida esa ofrenda. Así de la misma manera, él corrompió su sabiduría, o sea, trastornó. Aquel entendimiento que Dios le dio fue trastornado. Así como Dios trastorna a los sabios en su propia opinión, así como Dios trastorna tus pensamientos también, los pensamientos del diablo fueron trastornados, fueron corrompidos. Por eso dice aquí que él corrompió su sabiduría. A ver, Ezequiel 29:17. Vamos a ver. No, es el 28:17, amén. 28:17. Y dice así, 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. ¿Por qué se enalteció? Como les dije, bueno, porque se creyó mejor que los demás. Así muchas veces tú y yo nos podemos creer mejor. Pero también dice que se corrompió su sabiduría.
Imagínate, muchas veces también los enseñadores, los maestros, los que están enfrente, los predicadores, creen que porque lo hacen mejor, que porque ellos sí le atinan, ellos sí dicen las cosas por su nombre, ellos no tienen errores, ellos creen que son más sabios, pero no, hermano y hermana. Acuérdate que el único sabio aquí es Dios. Entonces el diablo corrompió su sabiduría. Espero que tú y yo no seamos de los que corrompemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Para que no te enaltezcas, porque aquí estás viendo lo que sucede. Y por este motivo, entonces corrompió su sabiduría, ya lo vimos aquí en Ezequiel, y por este motivo, además de otros que no están escritos, porque hay muchas cosas que tú y yo desconocemos, fue arrojado a la tierra, junto con sus ángeles. Porque una vez lleno de todo esto, contendió contra Dios. Quiere decir que muchos se la creyeron así, como muchos falsos cristos, como muchos falsos predicadores, también tienen esos seguidores. También así el diablo sedujo no solo a Eva, sino también antes de esto ya había seducido a los ángeles. Imagínate, si los ángeles son mayores en potencia que nosotros, como lo dice David, como lo dice el libro de Judas, y los pudo corromper, los pudo engañar, los pudo trastornar, pues con más razón pudo trastornar al hombre, y lo puede trastornar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos un poco menor que los ángeles. Entonces, por eso la única protección que tiene el creyente es descansar en Cristo. La palabra te aconseja descansar en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces, dice, lleno de todo esto, contendió contra Dios. Vamos a ver Apocalipsis 12, 7, 9. Rápidamente nos vamos ahí. Y dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Amén. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Te das cuenta? Que ellos también estaban, estos ángeles también estaban ahí con el Señor, pero después, cuando fueron engañados, cuando fueron sometidos, cuando también posiblemente en ellos también había maldad, en ellos también fue creciendo ese deseo, ese anhelo de tener ciertos rangos, pues entonces, pues fue fácil que Satanás también los convenciera, ¿verdad? Y entonces ellos también se rebelaron, y cuando se rebelaron, lucharon contra otro de los arcángeles de Dios, que es uno de los arcángeles de ellos, que es Miguel, porque luchaba Miguel y los ángeles que estaban de parte de Miguel y de Dios, contra el diablo y contra los ángeles que estaban de parte del diablo. Por lo tanto, en esa lucha ellos fueron arrojados. Que esto encierra muchas más cosas que después, si Dios lo permite, las podremos ver a más profundidad. Pero ahorita yo lo que quiero que tú veas es por qué causa fue arrojado, ¿verdad? ¿Por qué motivo fue expulsado el diablo? ¿Por qué motivo cayó? ¿Por qué? Porque también, así como el hombre cayó junto con la mujer, bueno, también el diablo cayó junto con sus ángeles. Entonces, vamos a ver, y ahí ya lo viste ahí en 12, 7, 9, y claramente te dice, ¿verdad? Que es el diablo, que es la serpiente antigua, o sea, es otro de sus nombres, porque tiene muchos nombres, ¿eh? El diablo, de hecho, como diablo, como opositor, como el que se opone, como el que estorba, está implícito en muchos pasajes de la Biblia y se le atribuyen muchos nombres más. Pero nosotros, para no extendernos tanto, estamos agarrando los más conocidos. Pero sí puedes ver que hay una conexión entre diablo y serpiente antigua, entre Satanás y dragón. Amén. Entonces, dice, bueno, por este motivo fue expulsado del cielo, además de muchas otras cosas que él pretendía. Ahora vamos a ver cómo es Satanás y sus ángeles después de la caída. Fíjate. Número 1. Le fue cambiado el nombre de Lucero.
Que acuérdate que vimos que decía que él era un lucero. Ahí en Isaías, vuelve a regresar en Isaías 14:12. Y vas a encontrar ahí que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Verdad? De ser lucero, pasó a ser Satanás. Diablo, serpiente antigua. De ser alguien que brillaba, pasó a ser un opositor. De la misma manera, hermano, no vaya a ser que tú y yo, siendo que seamos instrumentos escogidos de Dios en la iglesia en la que tú te congregues, vengas a ser después otro que no es aquel que Dios escogió. Porque entonces se te cambiará el nombre. Así como a Jacob se le cambió el nombre porque después luchaba o contendía contra Dios, así también a ti y a mí. Acuérdate que el Señor le cambió el nombre a varios de los discípulos porque eran una cosa antes de y fueron una cosa después de. Así nosotros, no sea, como dice el apóstol Pablo, que comenzando por el Espíritu terminemos en la carne. ¿Por qué? Porque lo que el Señor te da no es para enaltecerte, no es para que tú cambies tu modo de ser. Al contrario, es para que lo pongas al servicio de los demás. Yo muchas veces no entendía esta situación, pero ahora entiendo que lo que el Señor me ha podido entregar a mí es para compartirlo con otros que estén dispuestos en el nombre del Señor. Pero vamos a ver, le fue cambiado el nombre de lucero a ser Satanás, a ser diablo, a ser la serpiente antigua, a ser el dragón. Número 2, ¿cómo es ahora? Ahora es un ser lleno de iniquidad. Iniquidad es injusticia, maldad, ¿verdad? Ahora entonces, él es un ser lleno de injusticia y de maldad. Acabas de leer. Y dice, por tanto es un ser lleno de pecado. Así como Adán y Eva pecaron. Posteriormente Caín. Posteriormente toda la humanidad, porque el pecado por un hombre entró y fue heredado a todos los hombres. Que así de la misma manera, por eso la gracia, la salvación vino por Cristo y también todo aquel que cree en Cristo también es salvado. Entonces aquí dice que Satanás, después de caer, entonces Satanás fue un ser lleno de iniquidad, ahora es un ser lleno de iniquidad, de injusticia, de maldad, y por lo tanto está lleno de pecado. A ver, vamos a ver Ezequiel 28:16. Rápidamente, vamos ahí. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se llenó de iniquidad y se llenó ¿de qué? De pecado. Porque el diablo ahora es un ser lleno de iniquidad, de pecado. Por eso puedes comprender por qué él es malo, por qué él quiere la destrucción de tu vida, de tu alma, de tu ser, porque él está lleno de maldad. Él está lleno de maldad. Su condición después, entonces, de caer, dice aquí en el número 3, está derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. A ver, Isaías 14:15. Dice así, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14:15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, de estar en la presencia de Dios. Cayó de la gracia hasta las profundidades, al infierno. ¿Sí? Que de ahí él gobierna. Y de ahí él sale. Y de ahí él conspira con sus ángeles para atacar a esta humanidad, para incitarlos a todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Entonces, dice ahí que él fue derribado de ahí. Ahora, esa es su condición ahora. Número 4. Estos ángeles, junto con el diablo, procuran acabar con la creación de Dios. Ellos
vienen para robar, ellos vienen para matar y ellos vienen para destruir a esta creación de Dios. O sea, nosotros. ¿Sí? Para que lo puedas entender, porque están llenos de maldad, están llenos de ira, están llenos de odio, llenos de engaño. Vamos a buscarlo rápidamente ahí en Juan 10:10. El tiempo. Ya lo viste ahí en Juan 10:10. ¿Por qué? Porque dice que el diablo o el ladrón solamente viene para matar, para robar y para destruir. ¿Por qué? Porque él procura acabar con todo lo que el Señor hizo para bien. Pero, bueno, por eso él es un destructor, porque él destruye, él no crea, él destruye, ¿verdad? Él destruye. Vamos a ver, ahí en el número 5, él es creador de mentira. Juan 8:44. Vamos a verlo rápidamente ahí en Juan 8:44. Y vamos a encontrar ahí que nos dice. Juan 8:44. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo es el creador de la mentira. Y tú sabes que todo el mentiroso no heredará el reino de Dios. Entonces, vamos a ver, y también es homicida. Vamos a ver ahí primero de Juan 3:12. Ahorita vimos Juan 8:44. Ahora vamos a ver primera de Juan 3:12. ¿Qué nos dice ahí? Primera de Juan 3:12. Amén. Dice ahí, no como a Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué? Porque el diablo ahí dice que ha sido homicida desde el principio. Lo acabas de leer hace rato. El diablo es mentiroso, padre de mentira. Él es homicida. Y es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque él fue el que incitó a Caín para que matara a su hermano Abel. Es un homicida. Vamos a ver. Número 6. El diablo y sus ángeles, ellos procuran la opresión, ahora en la actualidad, de la humanidad. Desde que el diablo sedujo a Eva, desde que el diablo empezó a hacer maldad a través de Caín y a través de todos aquellos, ellos buscan la opresión de las personas, las atormentan, las atacan, las seducen, las engañan. Pero vamos a ver ahí, en el inciso A, las atormentan. Ahí vamos a ver Mateo 15:22. Rápido lo puedes buscar ahí. Mateo 15:22. Dice así. Y he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Te fijas cómo ahora esa es su función? Eso es lo que ellos hacen después de la caída. ¿Verdad? Yo encontré cuando empezaban esto de la palabra de Dios, que es inútil los esfuerzos que hace el hombre, la mujer de autorrestaurarse, de autocomponerse, porque solamente el que te puede dar esa gracia para que te compongas es Cristo Jesús. Por eso Dios dio a su Hijo, para que solamente en Él encuentres salvación, solamente en Él encuentres redención, solamente en Él encuentres transformación. Como dice su palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Amén. Dice entonces, las atormentan, las atan. A ver, vamos a ver, porque las atan en su interior y obviamente se ve en el exterior. ¿Cuántas veces has visto personas que de inmediato te das cuenta que tienen algo? Hay algunas que no se les nota, ciertamente. Pero dice aquí que atan a las personas. A ver, vamos a ver en Lucas 13:16. Rápidamente. Lucas 13:16. Y lo vas a encontrar. Lucas 13:16.
Dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Fíjate, ¿cuántos años le había atado Satanás? 18 años. Mucha gente vive atada. Y el único que la puede desatar es Dios. ¿A través de quién? De sus siervos y de sus siervas. Pero siempre que estés preparado para luchar contra el enemigo, muchas veces ni lo conoces. Si no conoces a tu enemigo, ¿cómo puedes luchar contra él? El enemigo sí te conoce a ti. Por eso te atacan tus debilidades. Por eso te ataca en todas aquellas cosas que él sabe. Si eres egoísta, si eres egocentrista, si eres altivo, si eres mentiroso, si eres deudor, si eres engañador, si eres adúltero, todo lo que sea. Él sí te conoce a ti y por ahí te ataca. Pero tú no le conoces a él, por eso no le puedes hacer frente muchas veces. Pero si le quieres hacer frente, por eso lo estás conociendo. Y dice aquí que tenía atada a esta mujer, pero el Señor la liberó. Así tú y yo estamos llamados para liberar en el nombre de Cristo, pero solamente cuando Él nos haya dado esa fortaleza, esa cobertura. Pero bueno, no entremos en detalles ahí. Estamos viendo qué es lo que practica ahora el diablo. Dice, viven en prisiones de oscuridad. A ver, 1 de Pedro 3:19. Rápidamente ahí lo vas a encontrar en 1 de Pedro 3:19. Y dice de la siguiente manera, en 1 de Pedro 3:19. Dice el Señor, dice más bien ahí en la palabra de Dios, que estos, el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el versículo 20 también dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, al cual no pocas personas fueron salvadas por el agua. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que dice ahí que el Señor fue a predicarle a esos espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados desobedecieron y el Señor los arrojó en prisiones de oscuridad. Por lo tanto, ellos están llenos de oscuridad, ellos están llenos de tinieblas, ellos están llenos de engaño. Y eso mismo, ¿verdad? Hacen y meten a las personas para que vivan en esa misma situación. Eso es lo que practica el diablo y sus ángeles después de la caída, junto con todos sus demonios, junto con todos sus seguidores. Ahora, ¿cuál es el destino final del diablo después de haber caído? El destino final es el lago de fuego, donde también serán atormentados, junto con toda la humanidad y junto con sus ángeles y junto con todos aquellos que no están redimidos. A ver, véalo rápido ahí en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Fíjate cómo dice ahí. Dice, amén, dice así. Mateo 26. No es cierto. No es en Mateo 26:41. Pero ahorita te lo busco rápidamente para corregir la cita porque tenemos que buscar siempre, mi hermano y mi hermana, que la palabra que tú estés dando vaya de acuerdo a lo que tú estás diciendo y que esté escrita, porque si no, entonces estás o puedes ser hallado mentiroso. Amén. Es Mateo 25:41. Amén. Corregimos. Mateo 25:41. Y ya lo tenemos aquí. Y dice de la siguiente manera. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué quiere decir? Que ese lugar estaba preparado para el diablo y los ángeles, pero así como ellos estaban destinados para esto, todo aquel que desobedezca al Señor y que practique las obras del diablo, también va a ir a parar ahí. Entonces, es el destino final de la caída de Satanás. Y vamos a verlo rápidamente en Apocalipsis 20:10, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es su final, el lago de fuego.
para el diablo y para sus ángeles y para toda la humanidad irredenta que no se quiera someter a la voluntad de Dios. Pero mi hermano y mi hermana, yo lo que quería que vieras en este estudio del día de hoy es lo que representa esa caída del diablo y los ángeles y cómo influye en la caída del hombre y cómo influye en los acontecimientos que estamos viviendo en estos días. Espero que puedas seguirnos acompañando en otra edición más, en la próxima edición que tengamos, que ya será el número 3. Este fue el número 2. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.